Bien, estimados colegas, buenas noches. Reciban un saludo cordial del profesor Reimer Basilio Gamarra, director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Colegas, el día de hoy, 24 de octubre, iniciamos prácticamente las dos últimas semanas maratónicas de nuestra preparación, teniendo en cuenta que el 5 de noviembre es la prueba única nacional del concurso de ascenso de escala magisterial. Entonces, quiero darles la más cordial bienvenida a la sala del Centro de Alto Rendimiento Docente. Hoy día, eh, empezando la penúltima semana con el nivel inicial. En sala ya contamos con con la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo, a quien también vamos a dar la más cordial bienvenida y pedirles a ustedes, colegas, que lo recibamos con fuertes palmas virtuales. Disfruten estas 2 horas de trabajo. Buenas noches. Puede iniciar, profesora Jessica. Muchas gracias, profesor. Muy bien, buenas noches con todos. Espero que se encuentren cómodos en sus hogares. Vamos a iniciar lo que corresponde al día de hoy. Eh, el día de hoy debemos concluir con una de las áreas que ya hemos venido revisando bastante, que es el área de comunicación. ¿Sí? A ver, ¿se ve en pantalla completa todavía? Ya está. Ujú. Hemos revisado bastante el área de comunicación, ¿no? Hemos ya desarrollado prácticamente una muy buena parte de los casos, las preguntas tipo, la base de datos que tiene el Ministerio de Educación. Esto va a ser de gran ayuda para que ustedes continúen su preparación. Hoy día vamos a... ¿Sí? ¿Alguien estaba hablándonos? Hoy día vamos a culminar con esta área y vamos a pasar a otra área que también es de trascendencia, de importancia, ¿no? Sabemos que las dos áreas principales son matemática y comunicación, pero también es importante poder analizar áreas que complementan y que además se integran en la planificación curricular, ¿verdad? Porque sabemos que en el nivel inicial las áreas no se planifican de manera aislada, sino que más bien se buscan que éstas se vayan integrando, ¿no? A diferencia de primaria, en primaria sí trabajamos con áreas en la planificación, ¿no? Aquí nosotros podemos determinar que un área podría ser un área principal y luego tenemos áreas que complementan pero que al mismo tiempo buscan la integración, ¿no? Eh, ¿Por qué hablamos de áreas principales? Porque definitivamente nuestra mirada, nuestro foco, nuestro zoom va a estar puesta en esta área y en poder fortalecer las competencias que corresponden a esta área principal. Entonces, es importante mencionar también esto con respecto al tema de la planificación, ¿no? A veces también vienen algunas preguntas relacionadas a planificación, a algunas, digamos, como conocimientos generales relacionados, ¿no? Ustedes contestar teniendo en cuenta estas orientaciones. Muy bien, entonces hoy día vamos a abordar estas primeras casuísticas. Vamos a empezar con la última del área de comunicación para pasar a lo que ustedes habían solicitado, que es también poder presentar un poco la explicación y también algunas casuísticas relacionadas a los niveles de lectoescritura, ¿no? Entonces, vamos a concluir con esta preguntita, con esta casuística y luego ya vamos a pasar a esa explicación. Porque vamos a ir relacionando también un poco los casos y las preguntas, teniendo en cuenta justamente la base de datos del Ministerio de Educación. Entonces, esta pregunta número 30 nos dice, a ver, Ana, a ver, Sandra, Ernestina, ¿están con su audio prendidos? Por favor, ¿podemos apagar? Gracias. Ana, una niña de 5 años, escucha a la docente que lee el cuento Lorenzo, el cuy que llegó a la ciudad.
Cuando la docente concluye la lectura, pregunta a los niños, ¿de quién habla la historia? Y Ana responde, de los amigos de Lorenzo, considerando que el cuento habla mayormente del Cuy Lorenzo. ¿Cuál es la intervención docente más pertinente? Ah, acá hay que poner mucha atención, ¿no? La pregunta nos dice, ¿cuál es la intervención docente más pertinente? Recordemos que es en el área de comunicación, ¿no? Considerando el cuento, ya hemos visto también varios casos de cuento. Voy a leer nuevamente, dice, Ana, una niña de 5 años, escucha a la docente que lee el cuento. Lorenzo, el cuy que llegó a la ciudad. Cuando la docente concluye la lectura, pregunta a los niños, ¿de quién habla la historia? Y Ana responde, de los amigos de Lorenzo. Considerando que el cuento habla mayormente del Cuy Lorenzo, ¿cuál es la intervención docente más pertinente? Aquí también hay una trampita, ¿no? A ver, vamos a ver. A. Preguntar a Ana, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Cómo se llama el cuento? Esperar a que dé su respuesta y volverle a preguntar de quién habla el cuento para que la niña logre identificar al personaje central. B. Preguntar a otra niña. A ver, Rosa, ¿recuerdas de quién habla la historia? Una vez que ella responda, asegurarse de que Ana escuche la respuesta correcta, para que se dé cuenta de que se equivocó y logre ubicar al personaje central. Y C. Preguntar a Ana, ¿por qué dices que el cuento habla de los amigos de Lorenzo? Para identificar qué idea tiene la niña sobre el cuento. A partir de ello, hacerle preguntas para que deduzca de quién habla el cuento, para que así pueda reconocer al personaje central. Vamos a dar 2 minutos, por favor, no contesten antes, para poder dejarnos y dejar también que las compañeras de sala podamos con paciencia, usando nuestros criterios de razonabilidad y también relacionado al área, podamos contestar. ¿Ya? Entonces, 2 minutitos, por favor, para continuar. A ver, yo tengo aquí 7:11, 7:13. Cambié entre cuatro, ¿no? Muy bien, ahora sí ya podemos colocar las respuestas. Vamos, la C, nos dice Maritza. ¿Quién más? Maritza nos dice la C. ¿Qué otras respuestas tenemos?
Ernestina también nos dice la C. ¿Quién más? María del Pilar también la C. Ujú. Sandra Ayala la C. Muy bien. ¿Alguien de ustedes quiere contarnos por qué ha colocado como respuesta la C? Maestras, ¿alguien quiere compartir por qué sería la C? ¿Cuáles serían los fundamentos para marcar la C? Yo, yo buenas noches. Adelante, adelante Maritza. Bueno, yo marcaría la C porque a base de las preguntas es como nosotros podemos hacer que ella indague y finalmente se dé cuenta cuál era el personaje principal, ¿no? Y que no diga lo que respondió, que no era eso. O sea, a medida que uno le va preguntando y repreguntando, es como ella va a lograr deducir la respuesta correcta. ¿Y cuál es la trampita que has identificado, Maritza, ahí en esta pregunta? ¿Logras ver En esa, alguna? en la C, No, no, no. O sea, en la formulación de la pregunta, yo les dije, hay una trampita acá, ¿no? en la formulación de la pregunta, a ver, considerando que el cuento habla mayormente del Cuy Lorenzo. Claro, no es literal, ¿no? Pero Ya. bueno, yo identifico que siempre el ministerio cuando habla de intervención de parte de Ujú. la, o sea, busca que la maestra, la trampita sería muchas veces colocar respuestas donde la maestra corrige incluso de manera instructiva, ¿no? Y a veces es ahí donde caemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la primera, ¿no? En la primera alternativa, se preguntará a Ana, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Cómo se llama el cuento, no? Esperar a que dé su respuesta y volver a preguntar. Es como una corrección, ¿no? Nosotros hacemos una corrección casi instructiva, ¿no? Incluso a veces hasta, no tanto con preguntas, sino más bien con nuestras orientaciones, vamos llevando a los niños y conduciendo hacia la respuesta, ¿no? Pero Sí, con nuestras pero, por ejemplo, también en la C misma, a mí como que no me, como comienza tampoco me gusta mucho, ¿no? O sea, que, ¿por qué dices que el cuento habla de los amigos de Lorenzo? O sea, abordar así también tampoco, como que no, directo, ¿no? muy directo, pues, pero como después ya, ¿no? Se escucha aquí que va identificando, hacerle las preguntas y además es la mejor, pues, ¿no? Claro, o sea, aquí por descarte, la primera, Sí, ni hablar, ¿no? ni La hablar. segunda, tampoco Menos, menos, ¿no? O otra sea, niña menos. así es, ¿no? O sea, estaríamos más bien haciendo una comparación, ¿no? Entre Claro, las respuestas y de repente ahora sí te das cuenta, ¿no? es- Mira lo que dice Rosa, ¿no? Entonces ahí tampoco. La que quedaría como opción es la C. Obviamente la forma de preguntar al inicio pareciera un poco así, un poco directo, ¿no? Como que el niño sí, podría también de repente asustarse. Tal vez una pregunta más cordial, ¿no? Podría ser, escuchemos, ¿no? Escuchemos, a ver, sí, eh, ¿no? De repente instando a que Ana también pueda mencionar, a ver, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Por qué? claro, cuéntanos un poco. ¿Ah? Un poco más amable, ¿no? Pero recuerden que cuando es intervención docente, la trampita siempre es todas las respuestas que tengan que ver con aspectos instructivos deben descartarlos, ¿no? Siempre las preguntas tienen que ser abiertas, tienen que buscar además la reflexión de los chicos,
tiene que ser las correcciones, ¿no? Porque si es que buscamos que el niño se enmiende, se corrija, identifique el aspecto que tiene que mejorar, siempre tiene que ser fraterno, amigable, cordial, ¿no? No puede ser instructivo de ninguna manera. Muy bien, entonces la respuesta aquí sería la C. ¿Estamos bien? Aquí la respuesta es la C. Y luego, bueno, vamos a continuar. Yo había preparado, en realidad es un material que ustedes lo pueden encontrar en la web, no ha sido elaborado por mi persona, solamente para aclarar y de repente recordarlo, porque ustedes lo conocen muy bien, los niveles de lectoescritura de Emilia Ferreiro, ¿no? Tenemos 4 niveles de escritura. Tenemos el nivel presilábico, ¿no? Donde es un nivel, nos dice aquí que aún no hay comprensión del principio alfabético. Por lo tanto, no hay correspondencia entre grafema y fonema. Y acá vemos una imagen, ¿no? Presilábico, los chicos hacen dibujitos, de repente podría parecer, pero no es, porque no tiene la formalidad de un fonema o de un grafema, ¿no? No hay una emisión de sonido, ¿no? Simplemente hay formas diferentes, ¿no? Grafías, pero que ni siquiera podríamos llamar grafías porque son como formas no definidas, ¿no? Que los chicos van un poco como explorando en sus propios espacios, ¿no? Entonces a este llamamos un nivel presilábico. El nivel silábico, cuando el niño ya puede detectar al menos un sonido de la sílaba, dice, ¿no? Generalmente vocales o consonantes continuas. Un sonido, ¿no? Pero el sonido, por ejemplo acá, ¿no? El niño aquí ha escrito, acá sí ya podemos observar que pueden ser grafías, ¿no? De letras, ¿no? Más o menos definidas, ¿no? Que ya se parecen bastante. Entonces observamos las grafías, ¿no? Pero cada grafía, el niño puede incluso darle un sonido personal, particular, ¿no? Por ejemplo, él quiere decir café, mesa, pato y relaciona la letra con el sonido de la sílaba. No necesariamente lee, porque acá la A no es K, la F no es E, ¿no? La M no es una W, que pareciera una W, ¿no? La SA no es A, la PA no es P y la TO no es O. Pero es la forma como él va construyendo internamente en su propia estructura cerebral, mental, cognitiva, va construyendo aún todavía de manera, digamos, incipiente, inicial, ¿no? Va relacionándose con el contexto letrado, textual, ¿no? Entonces todavía es bastante incipiente en el nivel silábico. En el nivel silábico alfabético encontramos que ya el niño empieza a detectar y representar algunas sílabas en forma completa, ¿no? Por ejemplo, acá también ya tenemos grafías definidas y tenemos la detección de algunas sílabas, pero de manera completa, ¿no? Por ejemplo, en esta frase que dice quiero, ¿no? Aquí ya esta parte es bien difícil, ¿no? Esta de que realmente la puedan relacionar con un sonido que se vincule y que además no lo separen, ¿no? Es complejo en verdad. Luego la ro, ¿no? Que vendría a ser la otra parte silábica alfabética, un, cara, mel, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay palabras que sí, hay letras, perdón, que sí están relacionadas con lo silábico alfabético, ¿no? Pero hay otras que no, o sea, todavía está en proceso. Arriba nada, porque solamente es silábico, pero abajo lo silábico alfabético ya está un poco más cerca, ¿no? Ya relaciona sílabas completas, el sonido, pero también con las letras del alfabeto, o sea, hay mayor relación, ¿no? Y mochila, ¿no? Mochila, bastante relación también, bastante, muy vinculante, ¿no? Aquí tendríamos otra etapa. Y luego la alfabética
que definitivamente aquí sí ya el niño puede detectar todos los sonidos, como indica, y representarlos adecuadamente con su letra, ¿no? Los sonidos y la letra. Miren, acá está bastante cerca, ¿no? Ahora, acá podrían haber incluso edades, ¿no? Edades sugeridas, según Emilia Ferreiros. Podrían ser edades sugeridas. Pero no es una ley, ¿no? Encontramos niños que incluso a veces toman mucho más tiempo o de repente otros lo podrían hacer más rápido también, ¿no? Es como los periodos que menciona Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? Piaget hace mención de varios periodos y no es que sean en el tiempo establecido totalmente, sino es que hay niños que desarrollan, podría ser en el tiempo que él indica o podría ser que demoren o también puedan hacerlo antes, ¿no? Pero ¿qué encontramos como característica principal en estos niveles de lectoescritura? Hay una característica muy importante y es la disposición de los chicos de explorar en cada uno de estos niveles, ¿no? Los chicos quieren explorar, entonces en esa exploración tiene que haber el acompañamiento de la docente. La docente acompaña cada uno de estos procesos, ¿no? ¿Para qué? Para identificar, por ejemplo, si los chicos se encuentran en un nivel presilábico, ayudamos o acompañamos a pasar a un nivel silábico. De la misma manera, si está en un nivel silábico, acompañamos a pasar a un nivel silábico alfabético. Y si ya están en un nivel silábico alfabético, acompañamos a un nivel alfabético. Es como las competencias, ¿no? Nosotros tenemos a nuestros chicos en estándares, ¿no? De acuerdo a los niveles de EBR, y lo que hacemos es acompañar, ¿no? Para pasar de un estándar, de un nivel de logro de la competencia a otro. Sí, ¿alguien quería hablar? Están escabes bastante, ¿no? Sí, ¿alguien levantó la mano? Díganme. Y sí, yo quería hablar, una pregunta, en qué etapa están las pseudoletras? Pseudoletras. O sea, las que no llegan a ser letras, pero Ujú. que son, digamos, unas letras mal hechas, ¿no? En A el ver, presilábico es. Maritza, ¿tú en qué etapa crees que están? Yo Ahí creo que en el presi- según las imágenes. yo creo que en el presilábico, pero ahí en ese presilábico no veo ninguna pseudoletra, o sea, Claro. Mira, ninguna por ejemplo, aparece. la E, Ah, la E, ya, ok, ok, la casita, la ¿no? V, la V Ya, está al ladito. Abajo la T, ok, creo que está un poco echada, ¿no? ya, ya, Ahí ok. podemos nosotros observar. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros diagnosticamos o determinamos los niveles de lectoescritura de los chicos, en los espacios de juego, ¿no? O por ejemplo, cuando desarrollamos los talleres de arte y los chicos pintan, dibujan, se expresan, y luego le decimos, ¿y qué quieres decirnos con este dibujo? ¿No? Entonces ellos de repente escriben lo que quieras decir, y ellos lo van a hacer, ¿no? Y ahí podríamos identificar, y no solamente cuando terminan de hacerlo, sino tienen que verbalizar. Ahí recién podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando ellos, no solo cuando está escrito, ni cuando está, como decía Maritza, con pseudoletras, con grafías, con grafismos, con símbolos, no. Tiene que haber un proceso de comunicación. Si no, no vamos a poder identificar el nivel de lectoescritura. Por eso que es importante conectar, comunicar, tanto a nivel escrito como oral. No queda solo en el escrito, ¿no? De repente nosotros podemos ver que los chicos escriben algunas letras, eh, por ejemplo, que se parecen a estas, A, E, de repente hacen hasta su nombre, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si están copiando? Podrían estar incluso en el nivel presilábico, no llegamos ni siquiera al silábico, ¿no? Entonces, la comunicación del proceso de construcción de los niveles de lectoescritura es lo determinante para poder identificar en qué nivel se encuentran los chicos, tanto a nivel escrito
¿no? Es decir, cuando ellos plasman en un documento, en una hoja, lo que quieren expresar de manera escrita, como también cuando lo verbalizan, ¿no? Cuando escuchamos de ellos de forma oral, los sonidos, la composición de su texto, las grafías, los signos que han elaborado, ¿no? Y podemos ir entonces nosotros identificando realmente en qué nivel se encuentra. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Ya. Vamos a pasar entonces con un caso de los niveles de lectoescritura de Emilia Ferreiros. Aquí tenemos uno. Dice, de regreso al aula, la docente pide a los niños que dibujen lo que les gustó más de la experiencia. Alejandro acompañó su dibujo con un escrito. Al mostrárselo a la docente, Alejandro afirma haber escrito: la abeja busca su comida. Considerando los niveles de apropiación del sistema de escritura propuestos por Emilia Ferreiro y Ana Tabarovsky, ¿en qué nivel se encuentra el escrito de Alejandro? ¿Presilábico, silábico o silábico alfabético? Presilábico. A ver, todavía, Jackie, vamos a esperar 2 minutitos y luego vamos a contestar. Por favor, miren bien la imagen, revisen bien cada una de las grafías escritas y también los niveles que hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? 2 minutitos, por favor. 7:30, 7:32. No, es que tiene que ser un material de expansión. Muy bien, ya tenemos la respuesta. A ver, nos han dicho la C, la C. Maritza nos dice la C, María Elena la C, ¿sí? Esas son las respuestas de ahora, ¿verdad? María Elena la C, Amalia C, María Elena C, Maritza C, Sandra C. ¿Todos de acuerdo con la C? Sí, ¿Sí? A ver, ¿por qué será la C? ¿Por qué la C? porque Amalia, a Puede ver, ser la Amalia, B.
La B puede ser. María del Pilar nos dice que puede ser la B. Pienso que es la C porque eh, el niño ha escrito, según la sílaba, una sola letra en lo que es la, A, B, ja, hasta ahí todos son silábicas. Bus, silábica, pero en Ujú, K, de busca, ahí escribió dos letras. Y esa CA significa que es alfabética. Entonces basta que una, aunque sea una. una, sea alfabética para que sea la unión, ¿no? De silábica alfabética. En Ujú. su una, en comida es co igual una, silábica en mi, silábica en da. Pero como esta busca en K y sea, ahí ya rompe la línea, ¿no? Y es silábico alfabético. Ujú. Correcto, sí, de todas Eso maneras. empieza a representar algunas sílabas, ¿no? Empieza a representar algunas sílabas. Ujú. Claro. Aquí también hay que considerar que en el silábico se asigna a cada letra el valor de una sílaba, como ustedes habían dicho. Pero como decía Maritza, totalmente cierto, en busca ya se agrega lo alfabético. Y ahí ya podemos nosotros, basta que sea una palabra, ¿no? Que agregue el niño, ya con eso es suficiente para determinar que está iniciando o que está pasando al siguiente nivel de lectoescritura, que sería el silábico alfabético. También importante mencionar que en esta etapa los chicos tienen incluso no solamente el sonido, la forma también de escribir que ya se asemeja mucho más a las letras, a las vocales, ¿no? Ya hay una escritura, no es formal todavía, pero se están acercándose poco a poco, ¿no? Y que además la forma de escribir, ¿no? Se dan cuenta de izquierda a derecha la linealidad, el espacio, ¿no? Lo que no tenemos ahora todavía y lo que va a llegar posteriormente ya en un nivel alfabético tiene que ver tal vez con mayores conocimientos acerca de la propia redacción, ¿no? Muy bien, entonces podemos considerar en esta pregunta número 38 que la respuesta es la C, silábica alfabética. ¿Quedó claro, maestras? ¿Hay alguna duda todavía? ¿Alguna inquietud? A ver, las podemos escuchar, podemos seguir conversando también. Perfecto, está interesante. Gracias. Disculpe que recién me he conectado, no sé si ha habido una casuística anterior, si habría un tiempito la pueda considerar. Muchas Ah, gracias. Amelia. Sí, sí hemos ya empezado, ya ha habido una casuística anterior. Gracias, estimada. A ustedes. Muy bien, entonces vamos a continuar. Otra Tenemos, sí, es según la edad también. a ver, dice, los niños del aula de 5 años conversan sobre qué número presentará por el aniversario de la institución entusiasmados. Deciden cantar una canción de uno de los grupos favoritos para los que necesitan una batería, dice. Como no cuentan con una batería en el aula, le proponen al docente elaborar una, así acuerdan diseñar primero un modelo de batería. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que realice el docente, para orientar a los niños en el diseño de su modelo de batería? A. Conversar con los niños sobre cómo imaginan que debe sonar su batería. Luego pedirles que busquen en el aula objetos con los que puedan construir su modelo de batería con las características que requieren. Recordar a los niños que una batería es un instrumento que tiene más de un sonido. Y luego proponerles que armen su modelo de batería con latas, baldes y tapas de ollas unidos con cinta engomada. Entregar a los niños un texto instructivo con indicaciones sobre cómo construir una batería de cartón con acabado en papel platino. Luego apoyarlos en la construcción de ese modelo de batería. Entonces vamos a darnos un tiempito para contestar también esta pregunta relacionado también a la misma área, ¿no?
¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para orientar a los niños en el diseño de su modelo de batería? 2 minutitos, colegas, Doctora ¿sí? Jessica, ¿podría presentar mejor su material para poderlo leer completo, por favor? Ah, ya. ¿No Gracias, se ve? gracias, gracias. Sí, 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 ya, gracias, gracias, gracias. Ya, ok. 2 minutitos entonces, son 7:39, 7:41. Muy bien, ya tenemos las respuestas. A ver, acá tenemos en el chat, nos dicen que es la A. Diana, María, Eva. Diana contestó primero. Diana, ¿nos puedes explicar por qué sería la A? ¿Cuáles son los fundamentos? Diana colocó la A. ¿Puedes compartir, por favor, con nosotros? O de repente Eva también. Sandra. A ver si se animan, Porque la colegas. maestra propone, sí, Ujú. porque la maestra propone y la idea o los materiales, todo sale de los niños, no sale de la maestra, ¿no? Los materiales, el sonido que ellos quieren, que ellos desean, todo le da la opción al niño que escoja materiales, que escoja el modelo, ¿no? Le da la iniciativa y la propuesta es el niño, no es la maestra como las otras dos alternativas, que la maestra da ideas, la maestra propone, ¿no? La propuesta sale del niño, de todo lo que van a elaborar. Claro, ahí lo que prima es el interés de los chicos, ¿no? Hay un interés. Y de repente podríamos orientar
a veces se antepone un poco el interés del adulto, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en participaciones, en situaciones tal vez oficiales, ¿no? En las cuales queremos que de repente haya una presentación perfecta, ¿no? Donde tal vez los instrumentos sean lo más parecido a lo real, ¿no? O de repente el personaje que representan los chicos puede ser el más parecido a lo real. O por ejemplo lo que se ha observado mucho en los días de logro, ¿no? En los días de logro, por ejemplo, a veces hemos solicitado incluso hasta la participación de los padres, ¿no? Para poder presentar algunos materiales que no son realizados por los niños, ¿no? Entonces, lo que prima aquí es muy bien lo que decía Diana, ¿no? Lo que prima es el interés de los niños. Aquí hay un interés, el principal interés y la necesidad de atención a ese interés es lo que manifiestan los niños. Entonces el maestro tiene que prestar atención a ese interés y gestionar la oportunidad para que este interés y esta necesidad de aprendizaje se consolide. ¿Y cómo se hace? Solamente con el acompañamiento y con la gestión del aprendizaje, ¿no? Entonces, la respuesta A dice, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para que realice el docente? Que realice el docente para orientar a los niños en el diseño de su modelo de batería, ¿no? La A dice conversar con los niños sobre cómo imaginan que debe sonar su batería, ¿no? Primero, como conectar con ese instrumento final. Pedirles que busquen en el aula objetos con los que puedan construir su modelo de batería con las características que requieren. Ese proceso, ¿no? Imaginativo, ideográfico, si queremos llamarle, es muy importante, ¿no? Porque los chicos primero tienen una idea y luego esa idea la plasman. Pueden hacer un boceto, un bosquejo, ¿no? Pero esa parte de la idea, generar esa idea en la mente, es el primer paso para luego poder construir, poder recrear una situación, ¿no? O poder llevar esa idea a plasmarla, ¿no? Tanto tal vez de manera gráfica como de manera tangible, real, concreta, ¿no? Y bueno, la B y la C, la B recordar a los niños que una batería es un instrumento que tiene más de un sonido, ¿no? Luego proponerles que armen su modelo con latas, pero ya ahí le estamos dando la instrucción, ¿no? Que era un poco lo que decíamos también en la pregunta pasada, ¿no? Ya estamos instruyendo de que ¿por qué no lo haces con latas? ¿Y por qué no lo haces con esto, ¿no? De repente es algo que no tenemos en el aula y la idea también es que ellos generen esa idea, que construyan en sus propios esquemas mentales ideas y que después esas ideas puedan ser corroboradas con lo que encuentran en el ambiente físico. Entregar a los niños un texto instructivo con indicaciones, ni hablar, ¿no? Sobre cómo construir una batería. No, ni hablar. El último sí ya creo que es muy evidente, ¿no? Bastante evidente. Muy bien. Vamos a pasar a la última pregunta del área de comunicación. Con esto vamos a terminar el área de comunicación y luego vamos a pasar al área de ciencia. ¿Ya? Entonces, atentas por favor para ir concluyendo. Profesora, Sí. profesora, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Profesora, acá ¿cuál era la respuesta? La A, ¿verdad? Sí, la A es la respuesta. Profesora, gracias. Conversar con los niños sobre cómo imaginan que debe sonar su batería y luego pedirles que busquen en el aula objetos con los que puedan construir su modelo de batería con las características que requiere. No instrucción, cero instrucción, siempre mirando la necesidad de los chicos, ¿no? Esa necesidad que los lleva a generar aprendizaje. Vamos con la pregunta número 40. De nada, Graciela. Dice, Lili de 5 años ha construido un robot con bloques de construcción. El robot tiene cabeza, cuerpo, brazos y piernas, pero no tiene pies. Lili observa que cada vez que intenta parar al robot, este se cae.
Entonces, la niña pide a la docente que le ayude a poner de pie a su robot. En este contexto se produce el siguiente diálogo. La docente dice, Lili, ¿por qué crees que tu robot se cae? Lili dice, no sé. La docente dice, ¿de qué forma has intentado pararlo? Lili dice, lo pongo derechito sobre sus piernas, pero igual se cae. La docente dice, ¿solo las piernas nos ayudan a mantenernos parados? Y Lili dice, no, también los pies. La docente dice, ¿y cómo nos ayudan los pies a estar parados? Y Lili dice, es que los pies se apoyan en el piso. Y la docente dice, así es. Ahora, mira tu robot. ¿Qué le faltará a sus piernas? Y Lili dice, los pies. La docente dice, entonces, ¿qué puedes hacer para que tu robot no se caiga? Y Lili dice, le pondré pies, señorita. En esta situación, ¿qué proceso está realizando principalmente la docente? ¿Favorece la metacognición? ¿Genera conflicto cognitivo o brinda andamiaje? ¿Favorece la metacognición? ¿Genera conflicto cognitivo o brinda andamiaje? 2 minutitos para poder dar la respuesta.
Muy bien, ya tenemos respuestas, dice la C. María del Pilar dice la C, María Elena también, María del Pilar, Amalia, María Elena, Sandra, Diana, Maritza. A ver, ¿quién nos quiere compartir? Esta pregunta está buena, a ver. ¿Quién nos quiere comentar por qué sería la C si es que es la C? A ver, de repente alguna de las colegas que contestó primero o no sé, una de ustedes de manera libre. María Elena de repente. Sandra. María Elena, Sandra. Bien, Ah, a ver, doctora, sí, deseo Amalia. participar. Sí, adelante. La docente no está provocando una metacognición, en primer lugar, ni tampoco un conflicto cognitivo, más bien está eh, de manera, de manera pertinente, le está haciendo saber a la niña, ¿no? Eh, en realidad, qué es lo que le falta a su robot, ¿no? Para que pueda caminar, y le está haciendo mediante preguntas y repreguntas, ¿no? Le está haciendo reflexionar también. Le está haciendo exactamente, ¿no? Reflexionar exactamente, ¿no? ¿Qué preguntas tendrían que ser para que sea metacognición? Para que sea una metacognición podría ser una pregunta más retadora, ¿no? Una pregunta más retadora, una pregunta más Podría, que le ayuden a la niña, que le podría, ayuden a podría, la niña. podría preguntársele si tuviste alguna dificultad, cómo la superaste. Claro. Y para que sea un conflicto, para que sean preguntas de conflicto, Una pregunta que no esté la respuesta ahí. Claro. Que le ayude a pensar de qué otra forma podría ella solucionar la situación que está pasando su robot, ¿no? claro. Cuando hablamos de metacognición, es un proceso de evaluación, ¿no? Es un proceso que realizamos generalmente al final de una actividad. Y es un proceso de recapitulación, de sistematización de todo el proceso. Los chicos recuerdan todo lo que hicieron durante el proceso y en ese proceso también identifican qué situaciones de dificultad o cómo es que superaron alguna dificultad que tuvieron. En todo caso, la metacognición vendría después del acompañamiento. Esta parte que observamos en el diálogo entre la docente y Lili es una etapa de acompañamiento, ¿no? Y es clara, se ve el acompañamiento todo el tiempo, ¿no? Porque ella está, como ustedes dijeron, pregunta y repregunta, o sea, no deja que ella se quede, ¿no? Tal vez con la idea de que solamente podemos mantenernos en pie con las piernas, ¿no? Sino que hay algo más que ella sigue intentando que Lili se dé cuenta, ¿no? Y ese es un proceso de acompañamiento o brindar el andamiaje también, que ustedes lo han mencionado, ¿no? En el caso del conflicto cognitivo, tendríamos que estar en un nivel problematizador, ¿no? Hay que un poco generar ese desequilibrio cognitivo en los chicos, haciendo preguntas de alta demanda cognitiva, ¿no? Mucho más, digamos, llevar a un problema, acá todavía no constituye un problema porque es como literal, ¿no? Es bastante literal el acompañamiento y también la respuesta que tiene Lili, porque es fácil darse cuenta. Pero ya cuando hablamos de generar un conflicto, vendría a ser ya más bien otras formas, ¿no? De solucionar una dificultad o más bien que ella pueda tener otras ideas también, ¿no?
Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la respuesta C, brindar andamiaje. Disculpe, Sí, disculpe, Maritza. lo último que ha dicho se refiere a tener un conflicto cognitivo o a la metacognición. Lo último que dijo de que tenga sus propias respuestas y que sea literal, ¿se refería No, lo a literal, conflicto no, no, o a no, no, sí? no, lo literal yo lo veo en el acompañamiento, en el andamiaje yo veo que hay bastante, o sea, que la docente orienta y acompaña el proceso, pero hacia respuestas que ya son bastante literales, ¿no? Incluso con un objeto que tiene ella, ¿no? Que en este caso un juego, un juguete que está preparando Lili. Entonces, yo veo bastante acompañamiento literal porque es muy, el diálogo es muy, es cercano, pero además es, básicamente, solo le falta señalar, ¿no? Señalar, ¿y qué hay ahí, no? Y de repente hasta lo hace, ¿no? Así es. No lo vemos porque está en el texto. De repente si vemos un video, tal vez Y, solo y señalar, ¿no? sí, y si la alternativa, y si la alternativa pusieran, digamos, conflicto cognitivo, que no es brindar andamiaje o retroalimentación, em, ¿cuál es la del medio? Esa retroalimentación que es la del medio, por descubrimiento, no, la Gestión del aprendizaje. descriptiva, descriptiva. Y si pusieran, es andamiaje o retroalimentación descriptiva, ¿cuál sería? Porque ahí también hay una retroalimentación, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que el andamiaje con la retroalimentación que acompaña, ambos son bastante cercanos, ¿no? Incluso con la misma Sí, gestión del aprendizaje, ¿sí? Son bastante, bastante sí. cercanos. No creo que pongan algo así porque sería Ay, mucho para ojalá, confundir, ¿no? Sería mucho para confundir. claro. Pero Ok, sí, ahí o sea, se ve claramente que es andamiaje por la cercanía, ¿no? O sea, como les digo, lo único que falta es señalar, nada más. Y con eso, con señalando ya, pues, ¿no? Ya qué más, qué más, ya no es metacognición, definitivamente. La metacognición es hacia atrás, no se olviden, hacia atrás, ¿no? Todo lo que pasó. El niño recapitula, sistematiza, reconstruye, ¿no? Una experiencia y recuerda que en esa experiencia hubo un proceso que él siguió para aprender. Y entonces ahí la maestra aprovecha, ¿no? Para hacer las preguntas. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué dificultades enfrentaste? ¿Cómo las pudiste solucionar? ¿No? Por ejemplo, si hubo algún amigo que tuvo dificultades y cómo lo acompañaron, cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Entonces todo ese proceso de reconstrucción tiene que ver con la metacognición hacia atrás, siempre hacia atrás. El andamiaje es en el momento, es propio de esta situación. Y la generación de conflicto ya es otra cosa, ¿no? Es parte de un proceso, es un proceso pedagógico, ¿no? En el cual nosotros generamos que los chicos tengan este cuestionamiento interno mental, ¿no? Es decir, no contestaría rápidamente, que son los pies, sino tendría que pensar, ¿no? Ir construyendo esas ideas. De repente, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Qué le falta a los pies? ¿Y cómo puedes construir? De repente no tiene el material. ¿Y cómo podrías construirlo, no? ¿Con qué materiales? ¿Qué podríamos usar? ¿No? Entonces hay un proceso mucho más profundo, de mayor reflexión, ¿no? Bastante problematizador, retador, ¿no? Ustedes lo mencionaron en algún momento, pero que aquí no está, porque aquí es bastante literal, ¿no? Es paso a paso, paso a paso, llega a los pies y se acaba. Ahí acabó el acompañamiento. ¿Sí se entiende? ¿O hay todavía dudas? sí se entiende. Listo. Muy bien, entonces hasta aquí hemos ya avanzado bastante con lo que es el área de comunicación y ya esta es la parte ya final de las preguntitas de comunicación. Vamos a pasar ahora al área de indagación, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos del área de ciencia y ambiente, estamos hablando que esta área tiene un enfoque, así como cada una de las áreas, ¿no? El área de comunicación tiene el enfoque comunicativo, el área de matemática tiene el enfoque de resolución de problemas y el área de ciencia tiene el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿no? A veces podríamos nosotros pensar que el niño es complejo, que el niño puede hacer ciencia o que de repente use el método científico, pero puedo decirles por experiencia que los chicos pequeñitos hacen mucha ciencia. Hacen más ciencia que un adulto, creo, porque logran explorar mucho, son bastante intuitivos, muy observadores cuando algo realmente les interesa, tienen sus propias posturas en relación a planteamientos, hipótesis, ¿no? No tienen miedo de formular una hipótesis, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿No? ¿Cuál podría ser la solución? Podríamos nosotros plantear como un cuestionamiento y ellos no tienen temor, ¿no? En equivocarse, no, el adulto a veces sí duda un poco, piensa más, ¿no? En ese sentido, entonces, desarrollar el área de ciencia y ambiente con los chicos realmente es bastante interesante, ¿no? Mirar de cerca que ellos se convierten en investigadores sin que sepan que están haciendo investigación es realmente muy interesante, ¿no? Entonces, miren, aquí este enfoque nos dice que los chicos aprenden o comprenden ideas de la ciencia cuando conectan conceptos, ¿no? Y estos conceptos, estas posturas teóricas que a veces eh, son manifiestas, ¿no? Se producen justamente por las experiencias, por las vivencias, ¿no? Por el descubrimiento, por los fenómenos, por las situaciones que la maestra permite que los niños vivencien y que definitivamente pues se convierten en actividades de gran impacto, ¿no? Entonces, comprender las tareas científicas, dice, desde la historia de la ciencia, también permite comprender la incertidumbre y que los conocimientos son una construcción, ¿no? Que implica un desarrollo, dice, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Los chicos van construyendo sus propias ideas, estas ideas no son automáticas, no son inmediatas, va pasando por todo un proceso. Es más, cuando hablamos del método científico, ¿por qué se le denomina método científico? Al ser un proceso que tiene un inicio y un fin, se convierte en un método, en un sistema, en un procedimiento, ¿no? Este inicia con una fase problematizadora, de descubrimiento, de exploración, de caracterización, y luego va siguiendo otros procesos dentro que tienen que ver tal vez con planteamientos de hipótesis, formulación de objetivos, ¿no? Que tiene que ver también con revisión de literatura, ¿no? Porque se revisa literatura. Nosotros podemos decir, ¿y los chicos qué literatura van a revisar? Revisan, y mucha. Yo he visto a los chicos trabajar, por ejemplo, algunas investigaciones de dinosaurios y buscan en los libros información de dinosaurios. No saben leer completamente, leen de acuerdo a sus posibilidades, pero pueden identificar, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Pueden ver las características de un dinosaurio y de otro, los comparan, ¿no? El tamaño, y bueno, hay mucho, ellos se concentran mucho en la observación, ¿no? En generar esta caracterización que para ellos es determinante y que les ayuda pues finalmente a construir algunas posturas que tengan que ver con la ciencia, ¿no? Bueno, el método científico entonces plantea diversos aspectos de inicio a fin y concluye después de haber planteado una problemática, objetivos, hipótesis,
¿no? Revisión de literatura también. Tiene que haber dentro de este método resultados que no necesariamente tienen que ser los que yo he planteado al inicio, sino que por eso se llama ciencia, porque dentro de ese proceso tal vez yo me llegue a sorprender con los resultados, y esa es la idea, ¿no? Que los chicos sigan el proceso y que encuentren resultados. Claro, obviamente finalmente van a afirmar una hipótesis o van a negarla también, ¿no? Y luego, después de estos resultados, habrán conclusiones que tienen que ser comunicadas, ¿no? No podemos hablar de un método científico o de ciencia sin comunicación. A veces hemos visto maestras que terminan el proceso hasta la conclusión, pero no existe la comunicación. Y si no existe la comunicación, está incompleto el proceso, el procedimiento de la ciencia y del método científico, ¿no? Entonces, buscamos que los chicos lleguen hasta la comunicación. ¿Y cómo se da esta comunicación? Por ejemplo, el hecho de observar, yo les mencionaba lo del día del logro, es una forma de comunicación, pero realmente con acciones y actividades que los chicos mismos han desarrollado, han realizado, ¿no? Que ellos conocen el proceso, ¿no? Y que pueden explicar a las personas que asisten a estos espacios de qué manera han logrado obtener esos resultados, ¿no? Y si realmente están de acuerdo a lo que habían planteado inicialmente como parte de la hipótesis, o tal vez encontraron resultados que los sorprendieron, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer ciencia. Aquí también dice que al hacer ciencia, vivir el proceso de preguntarse, plantear hipótesis, idear cómo y probarla y obtener datos, que compara, interpreta conclusiones, nos permite exponer resultados, juicios de sus pares, expertos, reflexionar sobre posibilidades, limitaciones del proceso y respuestas a sus preguntas. Es decir, ideas acerca de la ciencia, ¿no? Entonces, los niños no están lejos de la ciencia, están cerca. Lo que el maestro o la maestra tiene que hacer es generar muchas oportunidades para que ellos desarrollen este proceso, ¿no? Descubran, redescubran, formulen sus propias hipótesis, las contrasten, ¿no? Así como nosotros los adultos que hacemos ciencia contrastamos las hipótesis con fórmulas estadísticas, ellos las contrastarán con sus resultados y podrán construir también posturas propias, ¿no? La ciencia además enfatiza en el ensayo y error, ¿no? Que es un proceso que permite que el niño realmente pueda él mismo darse cuenta que dentro del proceso hay aspectos que se pueden corregir, hay áreas de mejora, ¿no? No existe en los procedimientos perfectos, ¿no? Somos perfectibles, pero en ese camino vamos. Entonces ellos van aprendiendo también a partir de esas situaciones que ocurren en el proceso en el cual experimentan y hacen ciencia. Y a partir de todo este proceso y procedimiento, a partir del método científico, de la exploración, del descubrimiento, del cuestionamiento que ellos tienen en cada una de estas actividades donde se prioriza la ciencia, lo que buscamos dentro del área es justamente que ellos construyan un pensamiento científico, ¿no? Que ellos construyan un pensamiento científico que además sea crítico y autónomo, ¿no? Entonces, con esto buscamos insertar en nuestra sociedad personas que realmente puedan tener posturas propias y personales, ¿no? No solamente que se siga o que se repita lo que se escucha, sino más bien que se adopte una posición personal, una postura, con un sustento y con un fundamento, ¿no? Por eso que ustedes a veces me dicen, es la C, la B, ¿no? Vemos las respuestas y yo les digo fundamentos, sustentos. Siempre tiene que haber una explicación, ¿no? Que respalde nuestra posición. No es sí porque sí, ni no porque no, sino es porque hay siempre un sustento y un fundamento. Y la ciencia nos lleva por ese camino, definitivamente, ¿no? A ir construyendo el pensamiento científico, autónomo
y con el rigor del método científico. Muy bien, entonces vamos ahora a mirar algunas casuísticas, ¿no? Preguntitas que ustedes van a poder también contestar relacionadas a la ciencia. Ahí tenemos una preguntita. A ver, vamos a ver, dice, un grupo de niños del aula de 5 años, junto a la docente, está seleccionando las témperas con los colores que van a utilizar para pintar un mural, para la puerta del aula. Luis le dice a la docente, señorita, no hay témpera celeste para pintar el mural. Entonces la docente les propone mezclar témperas para obtener ese color. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para promover la indagación científica a través de la experimentación con los colores? A. Preguntar, ¿creen que el color azul se parece al celeste? Luego pedir que coloquen un poco de témpera azul en la paleta y agreguen mucha témpera blanca para que lo aclare. Por último, pedir que mezclen ambos colores y preguntarles, ¿salió el color celeste? B. Solicitar que mencionen qué colores pueden mezclar para conseguir el color celeste. Luego de que hagan las mezclas de colores, preguntar, ¿qué color les salió? ¿Qué utilizaron para obtener el celeste? ¿Cuánto usaron de cada color? Por último, pedir que preparen más cantidad de la mezcla para pintar. C. Presentar una cartilla de mezclas donde se muestren los colores y las cantidades a usar para obtener nuevos colores. Luego preguntar, ¿dónde está el color celeste? ¿Qué colores se deben combinar para conseguir ese color? ¿Qué cantidad de cada color se debe usar? Por último, pedir que mezclen los colores y comprueben que sale el color celeste. 2 minutitos para poder dar nuestra respuesta. Son 8:17, 8:19.
Muy bien, ya tenemos las respuestas. Nos dicen que puede ser la B. Maritza, María del Pilar, María Elena, Sandra, Eva. A ver, Eva, ¿por qué la B? Cuéntanos. ¿Por qué escogiste la B? ¿Cuáles serán los sustentos para poder indicar que esa es la respuesta correcta relacionado a la indagación científica? Buenas noches, maestra. Bien, Buenas considero noches. la B porque al niño, yo noto que aquí se está desarrollando el enfoque de indagación, porque la maestra les está dando la oportunidad, ¿no? A los niños, les está diciendo a través de las preguntas, ¿no? También qué color les salió. eh, También les está diciendo que pueden mezclar, ¿no? Les está dando la oportunidad de que puedan mezclar todos los colores, ¿no? Que ella de repente les ha facilitado. Y luego les hace las preguntas, ¿no? ¿Qué color salió? ¿Qué usaron para obtener el celeste? ¿Qué usaron de cada color? Porque en un inicio los niños han podido manifestar tal vez sus hipótesis, porque se nota aquí cuando ella les da la oportunidad, como le digo, ¿no? Para que ellos puedan mezclar todos los colores. Y luego les dice que ya pueden preparar más de la mezcla del color celeste. Por eso considero que es la B. Claro. Muy bien, gracias, Eva. ¿Alguien más? Sí, yo considero que es esa porque al niño lo están dejando, o sea, a mediante las preguntas, vaya descubriendo, vaya él mismo construyendo sus propias respuestas. En cambio, la primera es muy demasiado dirigido. La maestra no debe hacer eso, no debe hacer nada, no debe de pedir que coloquen la témpera aquí y allá, este, por último, te dice, por último, pedir que mezclen ambos colores. No puede ser así, no puede dirigir, la maestra no puede dirigir en ningún caso. Y en la C, mostrar paletas, o sea, mostrar modelos, imposible ya. Eso era antes. Ujú. Está en un enfoque tradicional. Tradicional. La maestra se ha quedado en un enfoque tradicional, no ha evolucionado. Muy bien. Sí, es bastante crítico lo que ustedes mencionan, muy atinado además, ¿no? Incluso ahí mostrar, ¿no? Disponer del material. Los chicos tienen que, antes incluso de generar una mezcla, ¿no? Solamente mirar, observar, explorar, ¿no? Tomarse el tiempo, ¿no? Tomarse el tiempo para decidir qué color usar y mezclar. De repente ni siquiera se parece al celeste, de repente puede ser en esa combinación descubrir otros colores, ¿no? Pero las acciones que realmente corresponden a la maestra cuando hablamos de indagación es promover la curiosidad, ¿no? Hasta dónde pueden llegar los chicos con esa curiosidad, qué pueden construir, qué pueden descubrir en ese proceso de indagación, en ese proceso de exploración, ¿no? ¿Qué se puede ir construyendo? Muy, muy importante es eso, que la maestra genere esos espacios, ¿no? Que no haya una dirección, que no haya un procedimiento rígido, ¿no? Porque obviamente que el método científico tiene sus propios procesos y también el enfoque de indagación. Pero acá lo que podemos ver también es que es un primer momento, ¿no? Este es el momento en el que todavía ellos están probando, están descubriendo, ¿no? Están creando, ¿no? Ese es el primer momento. Entonces, en este primer momento, realmente lo que la maestra tiene que generar son espacios para ellos, ¿no? Espacios en los que ellos pueden ir mezclando, ¿no? Y más bien ella con sus preguntas abiertas, ¿no? ¿Y qué color salió? De repente no salió ni el color que habían pensado, ¿no? Pero, ¿qué utilizaron para...? Ahí ya les pregunta porque ya se ve la mezcla, ¿no? ¿Qué utilizaron? ¿Qué colores han usado, no? Y cuánto además, ¿no? Porque de repente la mezcla, y para llegar a ese proceso, tal vez han tenido que hacer varias mezclas, ¿no?
descubrir entre ellos también, ¿no? Nos pasa al adulto, les pasa también a los chicos. Muy bien. Y luego al final la maestra cree tanto en sus alumnos que incluso solicita que preparen más para poder pintar, ¿no? Y realmente aquí, en esta última parte que dice solicita que preparen más, estaría un poco la utilidad, ¿no? Que nosotros hablamos de la utilidad o del aporte de la ciencia, que justamente tiene que ver con la aplicación de este material, el uso de este material para un buen fin, ¿no? Y el fin realmente tiene que ser útil. La ciencia no tiene que quedar volando ni ser abstracta, ¿no? La ciencia tiene que ser útil y aplicable. Y esos son los aportes que encontramos hoy en día. Muy bien, vamos a ir con otra preguntita. A ver, ahí tenemos, no sé si se puede ver, si está bien el tamaño me indican, si no, vamos a ampliarlo un poco más. Dice, hoy se están preparando panes con palta. Luego de que los niños degustaron los panes, la docente observa que Lucía tiene la mitad de una palta y se las muestra a sus compañeros de grupo diciendo, aquí queda un pedazo de palta. Hay que comerla rápido para que no se ponga fea. A continuación se produce el siguiente diálogo entre la docente y los niños. La docente dice, ¿no se ve? A ver, voy a ampliar. Un ratito, voy a ampliarlo, ¿ya? ¿Se ve ahí mejor? A ver. ¿Ya se ve? Ya. Dice, hoy están preparando panes con palta. Luego de que los niños degustaron los panes, la docente observa que Lucía tiene la mitad de una palta y se las muestra a sus compañeros de grupo diciendo, aquí queda un pedazo de palta. Hay que comerla rápido para que no se ponga fea. A continuación se produce el siguiente diálogo entre la docente y los niños. La docente dice, ¿cómo sabes eso, Lucía? Y Lucía dice, mi mamá me dice eso en el desayuno. Sebastián dice, no creo que pase nada con la palta. La docente dice, ¿qué les parece si dejamos un pedacito de palta hasta la salida para saber qué pasa? Así queda la palta en un plato en el sector de ciencia hasta la salida. Sebastián dice, ya es salida, hay que ver la palta. Varios niños se acercan al sector y Ricardo dice, miren, se puso negra. Julia dice, ¡ay! Ahora ya no la quiero comer. Y la docente dice, ¿qué pasó con la palta? Sebastián dice, está negra. La docente dice, ¿recuerdan cómo estaba antes la palta? Julia dice, la palta estaba rica y verdecita. La docente dice, sí, como ven, la palta ha cambiado. ¿Qué más podría decir de lo que ha pasado? ¿Qué más podrían decir? ¿No? Les pregunta a sus alumnos de lo que ha pasado. Y Sebastián dice, cuando se deja la palta mucho tiempo se pone de color negro. Lucía dice, por eso mi mamá me dice que hay que comer rápido la palta. En el marco de la iniciación a la indagación científica, ¿cuál es el principal propósito de la docente en este diálogo? A. Que los niños conozcan más sobre las características de la palta. B. Que los niños formulen conclusiones sobre lo experimentado con la palta. Y C. Que los niños comprendan que deben comer la palta antes de que cambie de color. ¿Cuál de esas tres será la respuesta? ¿La A, la B o la C? 2 minutitos, 8:29, 8:31. ¿Podrías subir un poquito las preguntas? Ahí está, ahí está, ahí. Recuerden dar un tiempo para que puedan leer nuestras compañeras también y contestar, ¿ya? Ya, Miss.
Ya tenemos las respuestas. A ver, nos dijeron que es la B. Maritza, Reina. A ver, Reina, si nos puedes decir por qué pusiste la B. También Jacqueline. Adelante. ¿Quiénes nos pueden compartir los fundamentos de su respuesta? ¿Por qué pusieron la B? ¿Sí? ¿Dónde hemos comido? ¿No ves este viajero? Estaba en el paradero de carros. Bien, maestro, buenas noches. Aquí os traigo. A ver, ¿alguien que quiera compartir su respuesta? Sí. Ay, muy buenas noches. Reina. Menciono mi nombre. Sí, adelante, Reina. Sí, buenas noches, maestra. Sí, bien, en cuanto a la respuesta que he considerado la B, es en cuanto que ellos van a ya formular las conclusiones de experimentación que lo han realizado, ¿no? Porque en cuanto a ello de que la palta, de la palta, ¿no? Que han comentado ya que los niños con anterioridad de que la palta, por ejemplo, uno de los niños dice, ¿no? De que la palta al momento de que pasen las horas, ¿no? Horas, podrían días, ya se vuelve negro, ¿no? O en otro podría ser de la que la palta está dura, ¿no? Y todavía falta procesar, ¿no? O sea, por ejemplo, unos 5 días, 4 días, ¿no? Recién se pone maduro, ¿no? Entonces, en cuanto a todo ellos, es una experimentación que ellos todavía lo tienen que formular conclusiones, ¿no? Respecto a la investigación, a la indagación, como lo han investigado sobre la palta. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Reina. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Bueno, yo maestra, María Elena, es, adelante. sí, bueno, yo marqué la B porque los niños no evalúan y comunican el resultado de su experimento, ¿no? De su indagación. Por esa razón es que marqué la B. Ujú. Los resultados, ¿no? Claro, lo que justo estábamos mencionando era que dentro de este proceso del método científico y de indagación, del enfoque de indagación, uno de los procesos tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y aquí, según el propósito que tenía la docente en relación al diálogo iniciado, ¿no? En el cual usa una palta, y las características de esta, también vinculándose un poco a la cotidianidad, ¿no? Porque este es un alimento que es consumido por los niños, no es desconocido para ellos, ¿no? Ellos ya tenían una hipótesis inicial, ¿no? Eh, Decían, mi mamá me dice que la coma rápido porque se pone fea, ¿no? Pero, ¿por qué se pone fea? No sabíamos, ¿no? Había que esperar el proceso. Tal vez la maestra al inicio pudo haber dicho, sí, la palta se oxida, ¿no? Y se pone negra de repente, y no dar mayor importancia a tal vez una situación que podía ser muy bien aprovechada para desarrollar el área de indagación, ¿no? Pregunta, Miss Jessica, como usted dice, no, preguntas abiertas, sencillas, y ellos ya tienen ya la idea de lo que ya han visto y han experimentado mediante la indagación, la observación, ¿no? Usted bien claro ha dicho, bien cierto, ¿no? Y todas las colegas que están compartiendo estos gratos momentos, el descubrimiento, ¿no? De los espacios que le da la profesora, ¿no? Como usted dice, ¿qué tal sería si hubiera salido esa palabra? Pero la conclusión es que los niños, pues,
se sienten seguros, ¿no? Con las preguntas sencillas que le da la profesora, y aparte que ellos también han experimentado en el aula, será pues, ¿no? ¿No? Entonces, por eso que yo también he puesto la letra B, porque ahí no hay metaconexión, no hay conflicto cognitivo, no hay, simplemente una observación directa. Así es. Muchas gracias, María, María del Pilar. Sí, ¿no? A veces yo, bueno, participo con algunos docentes en algunas investigaciones y ellos siempre dicen, ¿no? De las cosas más sencillas, uno hasta se puede maravillar, ¿no? O podemos encontrar incluso algo, concentrarnos en algún problema que podría solucionarse, que puede ser tan sencillo, o sea, de repente el uso de un instrumento, de repente, como en este caso, ¿no? El consumo de un alimento que es cotidiano, que es diario, ¿no? Que tal vez podría pasar desapercibido, ¿no? De repente la maestra podría no tomar en cuenta eso porque le parece algo tan sencillo, ¿no? Pero miren cómo cuando existe realmente un objetivo, cuando realmente la maestra ha comprendido el enfoque, hasta las situaciones más sencillas son aprovechadas para generar este proceso de exploración, de este proceso de indagación, ¿no? Este proceso de curiosidad, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este alimento, ¿no? ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué? Y ahí creo que ahí puede venir mucho más, ¿no? Ahí vamos a tener que ver por qué se pone negra la palta, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué será el único alimento? De repente ya no solamente podemos probar con la palta, de repente, a ver, ¿y qué tal si ponemos otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, la manzana también se oxida, el plátano también, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? ¿Habrán otros? ¿Y por qué? ¿Qué es lo común en estos alimentos? ¿Qué ocurre, no? Yo incluso vi el experimento de unos niños en inicial 3 años, habían hecho un compartir en el aula y, y los chicos habían llevado sus meriendas, ¿no? Y uno de los niños había llevado una ensalada con una col morada, ¿no? Así picadita como una ensaladita, ¿no? De la col morada. Y entonces los niños que estaban, porque ellos son muy observadores, comiendo y compartiendo, se sorprendieron mucho de ver esta verdurita picada y que el niño la consumía. Y algunos no la conocían, ¿no? Y decían, pero ¿cómo? ¿Tú la has pintado? Le decían, ¿no? ¿Tú la has pintado? No, no la hemos pintado. No la he pintado, decían, no, esto me prepara mi mamá. Pero ¿cómo es morada? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Les sorprendieron tanto que de repente también la maestra pudo haber dejado que eso pase, pero lo trajo al aula como para reforzar el enfoque de indagación, ¿no? Hicieron toda una investigación de por qué la col es morada. ¿Qué pasa? ¿Alguien la pinta? Cuando la siembran, la mezclan con algo, ¿no? Hicieron una investigación muy interesante, ¿no? Muy interesante relacionada a este alimento. Y así, ¿no? Podemos también nosotros eh, tal vez traer a los espacios en los cuales los niños conviven situaciones reales, con mucho sentido, cotidianas, sencillas, pero potentes, como esta, ¿no? Y bueno, aquí la respuesta definitivamente es la B, ¿no? ¿Cuál es el principal propósito de la docente en este diálogo? Que los niños formulen conclusiones sobre lo experimentado con la palta, porque hay todo un procedimiento, ¿no? Hay todo un proceso. Los chicos han... Maestra Jessica, tengo una duda. Adelante, sí. Bien, aquí en la casuística dice
lo podría agrandar un poquitito sobre, está iniciando, se dice iniciación. Y cuando nosotros hablamos de iniciación, ¿no? Sería problematiza actuaciones para hacer indagación. Esa es la primera capacidad. Entonces, y ya las conclusiones, ¿no? Es después. Las conclusiones es después. Entonces, allí es donde de repente estoy un poco confundida, ¿no? Cuando ya la respuesta es la B y es conclusiones, las conclusiones se hace después. Y como dice iniciando, entonces ahí un poco estoy confundida. Si me pudiera sacar de la duda, muchas gracias. Está bien. Sí, a ver, dentro del marco de la iniciación, de la indagación científica, el primer paso es la problematización, ¿no? Como tú bien lo has mencionado. El primer paso es la problematización. Para que exista la problematización, ¿qué tiene que haber? Observación, ¿no? Tenemos que observar una situación y esa situación tiene que ser, tenemos que recoger dentro de esa observación todo ese problema, ¿no? Esa situación problematizadora. Acá lo que nos están pidiendo es el propósito de la docente en el diálogo, ¿no? No como un proceso dentro del enfoque de indagación, o sea, no como el proceso final que tiene que ver con las conclusiones, sino el propósito de la docente en el diálogo. Y el propósito de la docente en el diálogo definitivamente es que ellos, tal vez de este espacio, de este momento que es pequeño, no es amplio, porque es solamente una mañana, ¿no? Ellos han tenido una mañana para observar, porque guardaron el alimento y vieron qué ocurrió, ¿no? Como dije al inicio, tal vez la profesora puede haberles dicho o explicado, ¿no? De repente bajo un enfoque tradicional explicado qué ocurre con ese alimento al final, ¿no? De repente pudo haberles explicado qué ocurrió, que se oxidó, que hay alimentos que se oxidan, ¿no? Eso podría la maestra haberles explicado, pero no lo hizo. La maestra generó un espacio para que los mismos niños observen el problema y ellos mismos puedan adoptar conclusiones en relación al alimento, ¿no? Formular sus propias conclusiones en relación a lo que ocurrió con la palta en este momento, ¿no? Dentro del aspecto de problematización, también ellos pueden generar sus propias conclusiones, también pueden caracterizar, también pueden formular un problema, también, ¿no? Entonces, no como proceso dentro del enfoque, sino más bien como un proceso dentro del aspecto de problematización, ¿no? Que ha habido un proceso de conclusión. A eso se refiere. ¿Sí quedó claro, Eva, o hay alguna otra duda? Gracias, maestra. Ya. Muy bien, entonces vamos a pasar a una última preguntita. A ver, atentas. A ver, dice, en la comunidad se encuentra en época de calor. Debería ser la comunidad, ¿no? La comunidad se encuentra en época de calor. Y la docente del aula de 5 años se dispone a servir la limonada que han preparado en el aula para que los niños se refresquen. Para ello, les pide que traigan sus vasos. A continuación, todos los niños colocan sus vasos uno junto al otro. La docente, en presencia de los niños, coge un cucharón y sirve 2 cucharones de limonada en cada vaso. Sin embargo, la docente escucha la conversación entre 2 niños. Pablo dice, a mí me tocó poquita limonada, mi vaso es chiquito. Su vaso es ancho y bajo. Alicia dice, mi vaso es grande, a mí me tocó mucha limonada. Su vaso es delgado y alto, ¿no? Entonces acá ya vamos imaginando que el vaso de Pablo es ancho y bajo y el vaso de Alicia es delgado y alto.
Si la docente tiene el propósito de aprovechar dicha situación para favorecer la iniciación en la indagación científica a través de la experimentación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente a dicho propósito? A. Poner una tina con agua y diversos objetos como embudos, botellas vacías y vasos de diferente forma y tamaño para que los niños experimenten trasvasando agua de un recipiente a otro. B. Pedir a los niños que sirvan ellos mismos 2 cucharones de limonada en recipientes de diferente forma y tamaño para que comprueben que estos tienen la misma cantidad de líquido. C. Hacer una demostración con vasos medidores para que los niños observen que en recipientes de diferente forma y tamaño pueden haber la misma cantidad de líquido. 2 minutitos para la respuesta. 8:47, 8:49 podemos ya dar nuestra respuesta. Muy bien, ya tenemos las respuestas. Nos dicen que es la A. ¿Por qué la A? Maritza, María Sí, del... Sí, adelante. muy buenas noches. No sé si está bueno. En cuanto a la respuesta, mi persona ha puesto la A. Uno, Ujú. ¿por qué? Porque aquí bien claro nos dice que la docente tiene el propósito de aprovechar dicha situación para favorecer la iniciación en la indagación científica, ¿no? A través de experimentación. Claro que como es ese, que ella va a aprovechar la docente, en cuanto a ello, sí es donde que ella tiene que poner pues una tina con agua y utilizar diversos objetos.
¿no? Para que los niños puedan experimentar. Pero en cuanto, maestra, si hubiera dicho, si la docente, cuál es su propósito, ahí sí podría ser de que en cuanto que nos habla aquí, que Pablo, pues, tienen la misma medida, ¿no? Sino que Pablo, por ejemplo, el vaso es ancho y bajo, mientras de Alicia es delgado y alto, pero es la misma medida o la misma cantidad, ¿no? Entonces, en cuanto a ello, si, como vuelvo a decirle, que si fuera el propósito, estaría marcando lo que es pedir a los niños que sirvan, ¿no? Ellos mismos los cucharones de limonadas en recipientes, ¿no? Diferentes formas para que ellos puedan comprobar, ¿no? La cantidad, por qué, o la diferencia, ¿no? Por qué es que para ellos era mucho y los demás menos, pero en sí la realidad es la misma cantidad, que a ello voy, ¿no? Porque nos hablan de la limonada. Eso sería, maestra, bueno, me ponía tarea bien o no, usted está para poder hacer reflexión. Gracias, Reina, maestra. entonces tu respuesta es la B. No, maestra, es la A, porque en cuanto yo me voy al propósito, maestra, en cuanto si el propósito hubiera sido cuál es el propósito, ¿no? De la situación o de la actividad, no sé, bueno, o el tema, ¿no? Ahí sí hubiera sido la B. Pero en cuanto aquí dice, ¿no? Que la docente tiene el propósito de aprovechar, dice, ¿no? La situación de indagación científica. Ahí, en cuanto a eso, sí, mi respuesta es la A. Bueno, maestra, no sé, o estaré confusa. A ver, no sé si usted me podía explicar la razón. Claro. ¿Yo Acá puedo yo, participar? sí, claro que sí, adelante. Sí, bueno, yo marqué la B, uno porque dice en el propósito, dice, si la docente tiene el propósito de aprovechar dicha situación, ¿cuál es la situación que se está suscitando en ese momento? Es el compartir la limonada. Entonces, por esa razón es que yo elegí la B porque dice, está aprovechando la situación la maestra y pedir a los niños que se sirvan ellos mismos 2 cucharones, o sea, la misma cantidad, ¿no? En diferentes envases para que ellos se den cuenta o sea, para que ellos comprueben que tiene la misma cantidad de líquido en ambos recipientes. Por esa razón yo puse la B, porque la maestra, o sea, aquí el propósito es que debe aprovechar la situación. Esa es. ¿Cuál sería la respuesta, Marielena, para ti? ¿La B? La B, sí. Ya. ¿Alguien más? Ya. Recuerden que el niño tiene una característica en su pensamiento. Aquí podemos aludir a Piaget, ¿no? Piaget habla del pensamiento irreversible. Cuando nosotros, según lo que nos dice la pregunta, dice, si la docente tiene el propósito de aprovechar dicha situación para favorecer la iniciación a la indagación a través de la experimentación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente? Si el niño realiza la medición con los cucharones de limonada, logrará identificar realmente las cantidades, hablando de pensamiento irreversible. ¿Se logrará? No, No, No definitivamente. se logra, Es que no no se regresa. logra. Claro, él ya no, él no es como un adulto, ¿no? El adulto sí, razona y regresa, ¿no? Transforma, o sea, tú puedes ver de repente, no sé, 10 soles en monedas de 1 sol y puedes ver que te dan un billete. Entonces tú sabes que en ese billete está contenida la cantidad. Eso, tu pensamiento es reversible, ¿no? Porque se transforma, regresa. Pero en el caso de los niños no. Tú le das un billete y le das 10 monedas de 1 sol. Y para ellos tú le preguntas, ¿dónde hay más? Para ellos hay más en lo que ellos ven de manera concreta, ¿no? Acá ven un solo billete y en el otro ven 10 monedas. Ellos piensan que en estas 10 monedas hay más, porque su pensamiento es irreversible, ¿no? Es sincrético, ellos se dejan llevar por lo que ven, no utilizan
todavía el razonamiento a través de la regresión, de la transformación, ¿no? Entonces, la respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque la maestra, al poner diferentes objetos, puede hacer que los objetos se comparen, ¿no? O sea, eso que estamos hablando del pensamiento irreversible, el niño no va a determinar que hay más o hay menos por la medida, sino por la comparación, ¿no? Ahí podría ser una de las acciones, ¿no? Que fomente la maestra para realmente que ellos puedan encontrar que existe relación, ¿no? De repente, dos vasos iguales de la misma cantidad, largos, ¿no? De repente como los de Alicia, pueden llenarse, podemos poner del vaso de Alicia tal cual otro vaso y llenarlo de Pablo, y entonces van a ver que es la misma cantidad. No hay transformación, es exactamente igual, ¿no? Entonces, como su pensamiento es irreversible, tienen que encontrar algo así, que realmente de manera sincrética, exacta y concreta puedan ellos observar. ¿Sí se entiende? Maestras. Sí, maestra. Ya, entonces la respuesta Sí, totalmente entendible. Sí. Miss, Gracias por la entonces sería, explicación. disculpe, Miss, un ratito. ¿Sería más o menos como la conservación de masas? Ajá, como la conservación de masas. Ah, ya. Pensamiento irreversible, acuérdense. ¿Ya? Muy bien, maestras, hemos llegado al fin, la noche de hoy. La A, lo sé. La A, la respuesta es sí, la A. Ya. Ya hemos dicho que por medición no, porque el pensamiento del niño es irreversible, sino simplemente con la comparación. Objetos iguales, misma cantidad. ¿Ya? Además Muy van a bien. experimentar ahí también. Amalia. Allí van a experimentar, van a descubrir, van a seguir indagando, investigando, ¿no? Así es. Hemos llegado entonces al final, les agradezco mucho, sigamos estudiando, leyendo, reflexionando, revisando las casuísticas, practiquen mucho, estoy segura que les va a ir muy bien. Dejamos al profesor Reymar. Gracias, Sí. profesora Jessica. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora, gracias. Gracias también a usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, profesora Gracias, Jessica, buenas muchísimas gracias. Excelente su ponencia. Gracias. Nos vamos fortaleciendo de a poquitos, estimados colegas. Entonces la sugerencia es de que también en sus horas libres repasen los materiales que se le estamos enviando, las grabaciones y todo los materiales que seguramente también ustedes tienen referente a este examen que va a ser el 5 de noviembre. Con esa palabra nos despedimos. El día, con este grupo nos reencontramos el día jueves. Sí, el día jueves nos reencontramos en el horario de 8 a 10 de la noche. Sí. Entonces, un abrazo a todos, estimados colegas. Nos despedimos hasta el día jueves. Buenas noches. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profesor Reider, ¿de qué se va a tratar? Ya me cortó. Sí, profesora, lo estoy escuchando. ¿De qué se va a tratar? El día jueves, ¿qué tema vamos a tratar? No me ha comunicado todavía la profesora Charito, pero me parece que de matemáticas, colegas. Ah, ya. Sí. Gracias, profesor. Sí, Profesor, buenas noches. Disculpe, en cuanto a los certificados, ¿tenemos que pagar algo? Sí, ¿De qué colegas, monto? justamente el día de mañana vamos a estar enviando el comunicado, cuánto va a ser el pago y el costo del envío. ¿Ya? Gracias, gracias. Ya, gracias a ustedes. Maestra, buenas noches. Una consulta. Sí, profesora, dígame. Y maestro, pues era o pedirle, no sé, bueno, mi persona, como tenía reunión que quiero dar en Grecia, quisiera de que en las